Lo dijo en la primera hora. Seguimos, 7 de la mañana con 40 minutos. Sigamos en la tónica del tema Ucrania y vamos con el análisis de una especialista en materia internacional. La académica Catalina Barreiro está conectada con nosotros. Ella justamente es docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN. Doctora Catalina Barreiro, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, doctora, junto a Belkis Sánchez vamos a generar este diálogo y le quiero pedir que nos explique con maicitos, con ábaco, que nos explique cuál es la génesis del conflicto entre Rusia y Ucrania. Por favor, doctora. Bueno, voy a comenzar con el ábaco. La primera pieza que creo que debemos partir es a partir de los años 1950, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la constitución de la Unión Soviética. En los acuerdos para poder construir la Unión Soviética prácticamente fueron acuerdos, digamos, muy arbitrarios en poder anexar ciertos sectores de lo que se conocía como Euroasia y que tenían algún grado de influencia con Rusia. Dentro de esos estaba Ucrania. Obviamente Ucrania tiene unas características particulares, por eso siempre ha sido importante, inclusive desde siglos atrás, y sobre todo por su ubicación en el Mar Negro. Evidentemente, cuando termina la Unión Soviética en los años 90, el fin de la Guerra Fría, muchos de estos estados, pues, lo que hicieron fue, si se quiere, independizarse de Rusia. Ahí está Bielorrusia, está Ucrania, estaba Crimea, estaba Chechenia. O sea, son varios países que decidieron salir de la Unión Soviética en razón de que no se consideraban con una cultura, con una población, con una religión, con una historia que no correspondía a lo que era la República Rusa. A partir de los años 90, pero Rusia tiene interés principalmente en Crimea y en Ucrania de volver a controlar estos territorios por su posición en el Mar Negro. Esta posición que siempre ha sido preponderante porque es el paso necesario del Asia a Europa y que además estaba relacionado principalmente con los gasoductos, tanto de gas como de petróleo. Además de que en el caso de Ucrania en particular es el granero de Rusia. Entonces Ucrania pues se convierte siempre en un tema de control. A raíz de la ascensión de Putin al poder, su necesidad de control político sobre este estado fue creciendo. En un momento dado sí tuvieron, digamos, presidentes muy afines a Rusia. Pero lo que pasa ahora es que además, luego de la pandemia, luego de la crisis, luego también del deterioro de la capacidad americana, el presidente actual de Ucrania lo que hace es tratar de mirar a la OTAN y Occidente como un posible aliado justamente para balancear la amenaza rusa y de alguna manera previniendo lo que estamos viviendo hoy. Entonces, lo que pasa es que Ucrania es importante, no solo para Rusia, es importante para la OTAN. Y ahora además con un tema fundamental que se acompaña con los intereses chinos de la franja. Hay una ruta que es una franja que prácticamente atraviesa todo el mundo, pero viene desde el Asia y termina en Europa, y que sería su traspaso también por Ucrania. Entonces, Ucrania es el paso, digamos, obligado de varios intereses mundiales, no solamente rusos. Por eso es que en este momento la OTAN y los Estados Unidos lo que intentan es generar un balance frente a las acciones rusas con Ucrania. Catalina, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. En esta búsqueda a la que hace referencia de este balance frente a la amenaza rusa, ¿qué ha pasado con el respaldo ya en términos reales para Ucrania, más allá del rechazo que ha sido expresado frente a la ofensiva rusa? A ver, en realidad el tema de lo que dice el mismo presidente ucraniano, ¿no? Nos hemos quedado solos. Y a la final Rusia controla territorialmente Ucrania y la capacidad de la OTAN y de Estados Unidos ha sido llevada al Foro Multilateral de Naciones Unidas.
En realidad, lo que se ve desconcertadamente es que no han existido estrategias reales ni de negociación y peor de contención militar. Se sigue hablando de que, y esto liderado por el presidente Biden, de que se intente hacer un aislamiento financiero a Rusia y que esto podría traer un desmedro de lo que es su capacidad. Esto es relativo, en realidad. Rusia, desde el fin de la Guerra Fría, no ha entrado a los sistemas financieros occidentales, el GAFI, el control de lavado de activos, el control de la economía ilegal. Y principalmente sus capacidades son de compra en mercados occidentales y además también de inversiones en temas financieros occidentales, y de ahí su mayor aliado es China. No existe hasta el momento, como digo, una posición y peor aún una operación o una estrategia del mismo calibre militar sobre el territorio ucraniano que provenga de la OTAN, de los Estados Unidos, y peor un pronunciamiento desde Naciones Unidas. Pero, ¿qué logran los rusos al entrar a Ucrania? O sea, ¿cuál es el objetivo final de los rusos, doctora? A ver, yo creo que más que los rusos, creo que Putin es la figura de la operación. Putin se ha caracterizado por proyectar una fortaleza tanto militar y económica, y sobre todo una forma autoritaria de generar poder y también miedo. Pero este miedo actual es un miedo mundial. Pensemos en el 2014, cuando ocupó Crimea y la anexó a Rusia y nadie lo pudo contener. El caso de Ucrania es igual. Además, Putin siempre ha tenido un discurso interno y externo de que Rusia debe recuperar lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde? No solamente son los anexados de la Unión Soviética, él pretende volver a proyectar a Rusia como una potencia imperial, y sus territorios que fueron en los años 90 desmembrados de la misma, quiere volverlos a controlar. Doctora, o sea, como dicen algunos, lo que se pretendería es regresar a la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, más o menos así. Territorialmente sí. A eso me refiero. ¿Por qué digo territorialmente? Sí, porque a la final, cuando usted logra tener lo que acaba de pasar con Ucrania, con Crimea, usted está demostrando al resto del mundo su capacidad militar, su poder. Y el resto del mundo, en concreto, para Rusia, está, digamos, condensado en dos cosas: la Unión Europea y los Estados Unidos. Y esto significa volver a generar un balance global, un nuevo orden mundial. Hace prácticamente un mes, Xi Jinping y el mismo Putin hablaban de que las condiciones económicas, las condiciones sociales y las condiciones militares impiden que el globo siga manteniendo el orden mundial que lo tiene. ¿Qué significa el orden mundial? El dólar, significa la democracia, significa el capitalismo como sistema, significa una paz que es un periodo de paz larguísimo que ha tenido el mundo, de más de casi 70 años. Y eso significa dar una alerta, pero también un mensaje claro de que Rusia es una potencia y que se impone en sus intereses. Ahora bien, doctora, a propósito de estas sanciones de carácter económico impuestas por Estados Unidos a Rusia, ¿cuáles son las implicaciones de estas medidas? E insisto, en términos reales, ¿cuánto puede repercutir en medio de la crisis? Probablemente lo que está apuntando los Estados Unidos es a una sanción de tipo financiero, que además va ligado con varios cuestionamientos que se han hecho a partir de los años 90, y es la riqueza rusa atada mucho a lo que es la economía ilegal, el crimen organizado. De hecho, las sanciones van apuntando a digamos, a golpear a lo que llaman los grupos oligárquicos de Rusia, que vienen a ser los grupos sumamente ricos que se encuentran allá,
y que son quienes han sido cuestionados como ligados a negocios del crimen organizado. Pero ¿por qué es importante esto para los Estados Unidos? Si llegaría a haber este bloqueo, llegaría a evidenciarse esta fusión de una economía pero basada en el crimen, esto sí podría significar tener un discurso de mayores aliados, sobre todo en Occidente, para combatir la posibilidad de una expansión de un imperio que tendría que estar ligado con operaciones mafiosas. Entonces, me parece que la estrategia va por ahí, pero en realidad el problema no solo es ese, ¿no? Sino que si los Estados Unidos están promoviendo de alguna manera un discurso que genere un repudio contra Rusia, es porque requiere de esa fuerza política y en un momento dado hasta de una fuerza militar articulada para poder enfrentar a lo que significa Rusia. Con lo que ha pasado esta mañana, yo di lectura a la nota que publicó el portal web de Teleamazonas. Los rusos han llegado a Kiev, dice la nota, y piden a Ucrania de poner las armas para dialogar. Dice, las tropas rusas entraron a Kiev, la capital ucraniana, al día siguiente del comienzo de la invasión ordenada por el presidente Putin, cuyo gobierno plantea volver a la vía diplomática si Ucrania depone las armas. ¿Cómo entendemos eso? O sea, arman esta operación militar, ingresan a Ucrania, pero dicen, bueno, dialoguemos, pero depongan las armas. ¿Qué interpretación le da usted justamente al episodio de hoy? A ver, esto tiene que ver mucho más con estrategias militares que Rusia ha tenido generalmente. Generalmente, para negociar Rusia tiene que partir de una ventaja. Y la ventaja que lo ha hecho es, no solamente en estas operaciones, fue también en Chechenia, en varios sitios, es primero tener un control territorial para sentarse a negociar. Es una estrategia inversa a la que generalmente los occidentales hacemos, ¿no? Los occidentales primero negociamos y cuando no hay arreglo, pues llegamos a una presencia militar. Pero en realidad se preveía desde las estrategias militares de estudio hacia Rusia que podía llegar a pasar esto, que era la ocupación de principalmente Kiev, que es la capital, con eso controla usted todo, pero que iban a sentarse a una negociación. Aparte, el discurso que proviene desde la China es el mismo, ¿no? O sea, negociemos con Ucrania. Pero ¿qué es lo que está pidiendo Putin? Que sea una negociación directa con Ucrania sin intermediarios ni de la OTAN ni los Estados Unidos. Pero digo, ¿se puede llevar adelante esa negociación directa sin intermediarios con las armas allí? O sea, ¿se puede hacer eso? Bueno, Rusia lo ha hecho. Como digo, con Chechenia lo ha hecho. El gran problema realmente es que existe un contraste evidente entre las capacidades militares ucranianas y las capacidades de poder versus las capacidades militares rusas. Lo que ha hecho Rusia es mostrarnos al mundo que es capaz de controlar en menos de 24 horas un territorio. Eso es lo que nos ha mostrado. Lo que vaya a pasar luego de la negociación son otras cosas. Podríamos pensar en un escenario de que las dos provincias pro-Rusia a lo mejor son parte de la negociación y terminan anexadas a la Unión, a Rusia, y que el resto de Ucrania pues de pronto tiene algún tipo de control y de relación con Rusia. O sea, hay varias negociaciones, hay varios escenarios que se podrían dar, pero se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, porque hasta el momento no ha sido depuesto el presidente de Ucrania, y mientras tenga un presidente de Ucrania podrá seguir negociando con Rusia y con las amenazas que considere. Doctor, a propósito de este conflicto, ¿se podría pensar siquiera en que esto significaría el inicio de una eventual tercera guerra mundial, como muchos analistas, qué sé yo, lo han manifestado? La escalada del conflicto tendríamos que mirar cómo va evolucionando en las semanas que vienen. Este es un conflicto que no se va a solucionar en términos diplomáticos en horas, no. No, Rusia sí lo que nos mostró es que se puede ocupar en horas. En realidad, dependiendo de esta escala,
nosotros podríamos mirar si el conflicto se sigue extendiendo y si los Estados Unidos y la OTAN toman una posición ya de tipo militar. Si llegaría a pasar esto, sí podríamos estar pensando que podría haber, no sé si una tercera guerra mundial, pero sí podríamos decir que podría ser el inicio de un nuevo orden mundial y del posicionamiento de nuevas hegemonías que no son las que hemos conocido hasta ahora, que son lideradas por los Estados Unidos. ¿Qué significaría ese nuevo orden mundial y esa nueva hegemonía, entendiendo que hoy, por ejemplo, tenemos a Estados Unidos, por un lado, tenemos a China por otro lado e incluso a Japón por otro lado, doctora? Sí, lo primero que estamos viendo es que existe, por ejemplo, un deterioro del multilateralismo con la ONU. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la ONU ha sido el terreno de negociación y de discusión. Esto estamos viendo que está sumamente afectado, sumamente deslegitimado y no se ha convertido en el sitio real donde podamos resolver los conflictos. Esto no solo con el tema de Ucrania, lo estamos viendo ya en una escalada suprema el tema de Ucrania. Como digo, si pensamos en Crimea, Crimea se anexó y no hubo nada que hacer. Entonces, hay un cuestionamiento sobre esto. Ese multilateralismo lo que ha intentado es mantener un balance y una paz en el globo. Esto se está cuestionando porque no se convierte ya en ese terreno. Pero por otra parte, el nuevo orden mundial cuestionaría varios temas importantes. Por ejemplo, la moneda en curso, el dólar. El dólar, que es quien mantiene las relaciones financieras mundiales. Y tal vez por eso también Biden trata de preservar el poderío norteamericano sobre el dólar con las operaciones financieras en contra de Rusia. Por otra parte, también tendríamos que mirar que hay que reconfigurar la idea de fuerza militar. Una fuerza militar que ya no solamente son los tanques y no solamente son los misiles, que es también un tema tecnológico. Por otra parte, tendríamos que mirar también que cuando existen estos nuevos órdenes mundiales, generalmente el mundo se divide en aliados y enemigos. Y esta nueva configuración tendría que ver con aliados probablemente hacia Rusia y hacia China, y también una caída y un reconocimiento de los Estados Unidos de que su economía tiene graves crisis que no han podido ser subsanadas desde prácticamente 14 años. Al mismo tiempo ayer, doctora, ocurrió un hecho. O sea, mientras se anunciaba justamente la presencia militar de Rusia en Ucrania, algunos medios reportaban que China empezó a hacer sobrevuelos sobre Taiwán porque también está reclamando ese territorio. O sea, no sé si son comparativos estos ejemplos, pero fueron al menos coincidentes en el tiempo, doctora. Bueno, el presidente Putin y el presidente Xi Jinping tuvieron una cumbre hace menos de un mes, en donde ya declararon la necesidad, por la crisis económica que se vive post pandemia, la necesidad de un nuevo equilibrio mundial. Esto significaría la presión de un nuevo orden mundial. No hay que desconocer que así como Ucrania ha sido el terreno de un conflicto de más de 50 años, Taiwán también es un conflicto que proviene también de los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial y que para China hasta el momento sigue reclamando su soberanía y que además ha logrado que no sea reconocido como un Estado. Evidentemente nada es fortuito y aparentemente existiría una alianza, si no es muy clara ni muy visual, una alianza entre China y Rusia. La diferencia que tiene la situación es que Rusia necesariamente está, hasta por razones geográficas, tiene un acceso directo a la Unión Europea, mientras que China, por su situación geográfica, tiene de alguna manera un aislamiento, pero eso no lo hace menos amenazante, sobre todo para lo que nosotros conocemos como las culturas del Pacífico, en donde nosotros, América Latina, que damos al Pacífico, somos parte también de ese escenario global. Doctora, un poco para ir cerrando, ¿cómo afecta todo esto al Ecuador? Quizá muchos se pregunten, bueno, es un conflicto que está al otro lado del mundo, no tendríamos mucho que ver, pero ¿qué impacto podría tener?
Bueno, en realidad hoy por hoy, gracias a las comunicaciones, los conflictos ya no son tan lejanos territorialmente. Pero en el caso del Ecuador son muy claros. Creo que el Ecuador con Rusia tiene, por ejemplo, un destino sobre ciertas exportaciones. El tema de las flores, el tema del cacao, es un destino, no es el destino premium, pero creo que más complicado es si esto escalaría la posición de China. El Ecuador ha ido incrementando sus relaciones positivas con China. De hecho, el presidente Lasso acaba de regresar de China. Vamos a tener una inversión para las vacunas desde el Ecuador. Y además, China se ha convertido en el segundo país de destino de nuestras exportaciones. Creo que el Ecuador como país está anticipando además varias cosas. Está intentando atraer a sus nacionales, que son alrededor de 700 ecuatorianos que estudian y viven en Ucrania, y que no es una población que podría ser desmerecida por el gobierno y que va a significar también algún tipo de negociación internacional como para que puedan salir de las fronteras ucranianas y puedan llegar acá. De hecho, el operativo que debería iniciarse hoy desde el gobierno ecuatoriano es para que salgan a la frontera con Polonia y poder ver cómo pueden llegar al Ecuador. Pero en realidad para el Ecuador su relacionamiento con estos dos países están en estos niveles. Y en el caso de China sí se convertiría en una necesidad de reflexión sobre cómo no entrar dentro de un conflicto o de una situación que nos haga aliados o enemigos. Pero sí creo que siempre el Ecuador va a condenar el tema de la intromisión de otro país en la soberanía de un Estado democrático y que ha tenido un proceso absolutamente, digamos, normal y que se está perdiendo su autonomía por la ocupación de otra fuerza militar. Correcto, doctora Barreiro. Gracias por su criterio desde el punto de vista académico para tratar de entender la situación generada ahora mismo entre Rusia y Ucrania. Muy amable, doctora. Muchas gracias. Muy amable. Catalina Barreiro, académica, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.